Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con el ex secretario de Justicia César Miranda. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes Andrés González Verdecilla, y el episodio de hoy no está mi compañera Adriana Gutiérrez Colón, está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Esperemos que esté disfrutando mucho por allá. No voy a decir dónde está todavía porque no me ha autorizado, pero a lo mejor después decimos y hablamos de eso. Espero que tenga la ropa, la camisa, la gorra de Radio Independencia por allá y nos esté llevando por todos los rincones del planeta. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema caliente, de mucha actualidad, que tiene que ver con lo que está sucediendo en el Departamento de Justicia, en la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente y otras, ¿verdad?, imputaciones y noticias importantes que han salido recientemente ¿verdad?, sobre esas figuras que están en esas instituciones. Antes de eso, queremos darle las gracias a Luis Figueroa, quien se convirtió recientemente en patrocinador de Radio Independencia. Aquellos de ustedes que quieran ayudarnos, que les guste el programa, recuerden que pueden entrar a radioindependencia.net y ahí tienen varias opciones. Pueden convertirse en patrocinador a través de la plataforma Patreon. Pueden donar cualquier cantidad de dinero que puedan o quieran, o pueden comprar mercancía en nuestra tiendita y de esa manera nos ayudan a mantener vivo este proyecto. Pues, yendo, ¿verdad?, directo al grano. El programa de hoy es otro programa bien especial. Aquí, como ustedes saben, hemos tenido ya figuras políticas, legisladores, candidatos a la gobernación, prisioneros políticos, periodistas, escritores, ganadores del Rómulo Gallego. Hemos tenido ganadores de Grammy. Hemos tenido gente de distintas ideologías. Tuvimos compañero anexionista aquí recientemente, un tremendo episodio. Y yo creo que es muy oportuno. El invitado que está con nosotros es la primera vez que tenemos a una persona que ha dirigido una agencia pública, un departamento del Estado. Una persona también, es la primera vez que tenemos a una persona vinculada al Partido Popular Democrático. Y yo creo que es una persona ideal para que nos explique cómo es ese mundo dentro del Departamento de Justicia y un poco nos diga qué es lo que está pasando y cómo se da esa interacción entre el panel del FEI y el Departamento de Justicia. Nos referimos al ex secretario de Justicia de Puerto Rico, el licenciado César Miranda, a quien le agradezco mucho que esté conmigo aquí hoy. Muchas gracias, Andrés. Buenas noches a ti y a tu audiencia de este buen programa. Pues le voy a decir licenciado, tenía mis dudas de si decirle don César, el secretario. Le dice, bueno, nos fuimos con licenciado. Cualquiera, la que tú quieras. Pero licenciado, aquí, como adelantamos, es el ex secretario del cuatrienio anterior. Estuvo gran parte de la segunda mitad del cuatrienio anterior. Tuve 3 años del cuatrienio anterior. 3 años del cuatrienio anterior, pero siempre nos gusta empezar con algo biográfico. ¿De dónde es usted, licenciado? Pues mira, yo soy de Santa Isabel. Perdone, si se puede pegar un poquito al micrófono. Sí, yo soy de Santa Isabel, Puerto Rico, en el sur de Puerto Rico. Playero de Santa Isabel. Playero, pero vi algo ahí de Cuamo también. Sí, ¿O cómo es la cosa? Sí, lo que ocurre es que mi familia es de Cuamo, barrio Santa Catalina. Allí nacimos, pero mi vida desde los 3 años, 4 años fue en Santa Isabel y es donde tuve toda mi infancia, mi juventud y mi vida de joven adulto antes de venir a la Universidad de Puerto Rico. Licenciado, antes de... ¿verdad? Obviamente usted ha ocupado varios puestos, fue secretario de la Gobernación bajo el cuatrienio de Sila Calderón. Antes de ser secretario de Justicia también había sido subsecretario de Justicia y ha ocupado otros puestos. ¿Cómo comenzó su incursión en la política? Pues fíjate, cuando yo me voy a estudiar a Estados Unidos, luego de haber estado trabajando aquí una serie de años, al regresar vengo a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, donde estuve trabajando varios años, y de ahí pues paso a ser subsecretario de Justicia. Hasta ese momento yo no me he insertado en la política de Puerto Rico. ¿Quién era el secretario de Justicia cuando Héctor Rivera Cruz. Héctor Rivera Cruz. Héctor Rivera Cruz. Y tuve una experiencia muy grata con Héctor Rivera Cruz durante ese tiempo. Y básicamente, pues de ahí en adelante es que comienzo a
a participar más activamente en los eventos políticos. En términos políticos, verdaderamente mi vida comienza con la Juventud Independentista en Santa Isabel. Llego al Partido Popular, como bien dices, básicamente cuando ocurre aquel famoso rompimiento entre Luis Muñoz Marín y Roberto Sánchez Vilella, y entonces pues obviamente me voy con el lado de Sánchez Vilella y termino eventualmente pues formando parte del Partido Popular, y siempre he estado pues colaborando en alguna forma. Así que básicamente al salir de Justicia, yo también fui vicepresidente senior de la Telefónica cuando era pública, cuando era una corporación pública. Pues básicamente comienzo a participar en más eventos del Partido Popular, y pues termino siendo comisionado electoral en un momento dado, en 1994, y luego fui por un corto tiempo secretario general. Y para aquellas personas más jóvenes, que por la razón que sea, no, ¿verdad? No les venga a la mente ese Héctor Rivera Cruz. A muchos de nosotros nos viene la imagen de él como el fiscal en aquellas vistas del Cerro Maravilla, ¿correcto? Importantísimo caso que de hecho, y ya que mencionaba usted la Oficina de Fiscal Especial Independiente, nace esa oficina como una reacción a lo que ocurrió entonces con el caso Maravilla. Y como hubo una serie de funcionarios públicos implicados, y entonces el procesar a esos funcionarios era complicado, de ahí nace la idea de crear un ente separado que le diera un sentido de independencia y de mayor objetividad al procesamiento de cualquier funcionario público que incurriera en delito. Un poco parecido a lo que había ocurrido en Estados Unidos con Watergate. Sí. En Estados Unidos ha evolucionado y hoy es distinto de cómo opera en Puerto Rico, porque en Puerto Rico se ha creado una institución paralela al Departamento de Justicia, que es el fiscal especial, la Oficina de Fiscal Especial Independiente. Es paralela, con una estructura burocrática, todo. En Estados Unidos, pues obviamente ocurre, pero ocurre bajo la sombrilla del propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde en caso de que haya que hacer una investigación o algún procesamiento a un funcionario público, pues entonces se designa un fiscal especial. Que le responde directamente al Attorney General, a lo que viene siendo el Secretario de Justicia. Al Attorney General. Y ciertamente las experiencias que ha habido han sido muy buenas, porque siempre ha actuado con un gran sentido de independencia, sin que ningún Attorney General, hasta donde yo recuerdo, haya osado transgredir esa independencia que normalmente se le garantiza. De hecho, tenemos un caso ahora mismo, que es el caso de Mueller. Eso iba a decir, que es excelente que lo diga, porque ahora mismo donde quizá existe el miedo más real de que haya cierta interferencia de quien sea el Attorney General, el Secretario de Justicia o del propio presidente tratando de interferir con una investigación de este fiscal de Special Counsel. Y como usted bien dice, un poco yo busqué esa diferencia porque se puede argumentar que en Puerto Rico actualmente es quizá más robusto, más al menos en teoría, esa independencia, porque todo esto comienza con Watergate. No había una ley tal cual para aquel entonces. Se crea una ley similar a la que tenemos nosotros, pero esa ley luego expira. Correcto. Con Clinton. Correcto. Y entonces lo que queda hoy es, como usted escribe, pues esa figura que un poco responde al Attorney General, y hasta ahora se ha respetado. De hecho, el Secretario de Justicia actual se recusó del asunto. Y hasta ahora pues no lo han destituido. Sessions se recusó. Verdad, que ya salió. Sessions que se recusó. Y por primera vez en la historia, en el funcionamiento de esta figura jurídica, quien en verdad designa es Rosenstein, el subsecretario de Estados Unidos. Exacto. Designa a Mueller, el pasado director del FBI. Y ahí pues sabe la controversia que hay seria en este momento, si se va a respetar la figura del Special Counsel o no se va a respetar. Hasta ahora se ha respetado en una forma mucho más sencilla que la operación que tenemos en Puerto Rico,
que es toda una infraestructura administrativa con 3 miembros de panel, 2 miembros adicionales alternos, y esos con la capacidad de designar a los fiscales especiales independientes, y a la vez también de procesar a los alcaldes, porque eso fue una enmienda reciente. Antes no procesaban a los alcaldes. Los alcaldes iban a la comisión para ventilar querellas municipales, que era totalmente independiente. O sea eso se fundió dentro de la ley de fiscales. O sea que si quisiéramos explicarle a alguien que, ¿verdad? Alguien que no es abogado o lo que sea, el propósito detrás de la oficina del panel del fiscal especial independiente es que esta entidad se encargue de investigar y procesar, si hiciera falta, a funcionarios públicos que no se vean, ¿verdad? Bueno, cuando son... La investigación inicial la lleva a cabo el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia, una vez que determina que hay causa para entender que se ha cometido un delito por ese funcionario, lo refiere. Y si entendiera que no hubiera causa, de todas formas tiene que referirlo. Y la oficina del fiscal especial independiente podría determinar, contrario a la opinión del secretario de Justicia, que aunque el secretario concluya que no hay causa para acusar, ellos a entender que sí la hay y proceder con una acusación. En ese sentido, nuestro sistema es más estricto. Lo único que es más complicado burocráticamente, pero es más estricto. En algún momento, durante mi estadía, se discutió la alternativa de presentar legislación para eliminar la oficina del FEI. Yo verdaderamente no estuve de acuerdo por el motivo sencillo de que nuestro sistema no opera como el americano, y es triste decirlo, pero nuestro sistema es muy influenciable desde el punto de vista político, y en ese sentido mantener la separación a mí me pareció que era una garantía mayor para Puerto Rico. Pero corresponde a la Oficina de Fiscal Especial Independiente demostrar que vale la pena mantener la vigencia de esta oficina. Y una pregunta entonces, quería primero hablar sobre su experiencia de justicia antes de entrar al detalle, pero ya estamos aquí, así que vamos a hablarlo. Sobre esa oficina, ¿le parece que históricamente ha servido bien o que es realmente independiente, secretario? O sea, bueno, es otra vertiente más de la política partidista que tenemos. Yo creo que lamentablemente en el transcurso del tiempo se ha ido influenciando por la vertiente política. Es innegable, y decir lo contrario sería faltarle a una realidad que todos estamos viviendo. De hecho... Si se puede pegar un poquito más al al micrófono. Al mirar la composición sabemos que hay una vertiente política implícita. No dudo del rigor de aquellos que detentan esta oficina, pero de que hay una vertiente política yo creo que es innegable, y es malo para el país. Es malo independientemente de quien esté en el poder en un momento dado. Y es una de las cosas que, tratándose de la administración de la justicia en Puerto Rico, es necesario corregir, ser mucho más rigurosos que lo que somos. Y de hecho, si hubiera una forma más sencilla, menos burocrática, de llevar a cabo esta transacción que se da entre el Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal Especial Independiente, pues valdría la pena explorarla. Y entonces, una pregunta que a lo mejor alguien tiene en la mente, bastante obvia. ¿Y cuando la persona investigada es él o la secretaria de Justicia, entonces el panel puede actuar por su cuenta sin que haya esa evaluación inicial? ¿O requiere una querella? ¿Cómo es el asunto? Obviamente va a tener que actuar de manera separada, porque si el secretario o secretaria está implicado,
pues conducir una investigación preliminar por la propia persona que está implicada, pues verdaderamente no carece de todo sentido. Así que en lo que concierne a ese particular, pues la Oficina del Fiscal Especial Independiente inicia esta investigación. Se supone que la notifique al secretario o secretaria de Justicia y que siente las pautas de cómo se va a conducir. De hecho, yo creo que es la primera ocasión en que hay la posibilidad de que se acuse a un secretario o secretaria de Justicia. En funciones. Sí, correcto. Pues qué bueno que diga eso, porque creo que, ¿verdad?, merece la pena un poco aclarar el contexto, la razón, ¿verdad?, por la que estamos hablando de esto particularmente, porque en esencia, por primera vez, y es curioso porque se anuncia, pero no se ha dicho, no se ha emitido la acusación, no sabemos exactamente las razones o los delitos que se le imputan a la Secretaria de Justicia. Por ese mismo motivo que mencionas, pues yo he tenido llamadas de algunos periodistas y me he negado a especular, porque me parece que no es correcto, porque estaría uno especulando. Yo no tengo idea. Por otro lado, conozco a los fiscales especiales independientes que han intervenido en el caso y me consta que son buenos profesionales y personas serias, pero ¿de qué se va a acusar a la Secretaría de Justicia? Pues verdaderamente no tengo ni la remota idea, ni quiero especular. Me parece que sería impropio ante una circunstancia como esta, al igual que me parece que no fue correcto hacer el anuncio de que se le va a acusar y dejar un puente de 10 días para que eso ocurra, porque sin duda desestabiliza la operación del departamento y más que todo desestabiliza el sentir de la gente en la confianza que debe tener hacia las instituciones. Y un poco curioso todo esto, porque hay que aclarar que cuando estamos grabando, ¿verdad?, no se ha visto esa vista que es del 7 de diciembre en que vamos a saber qué es lo que está pasando. Es posible que cuando usted esté viendo o escuchando este programa ya lo sepa, y un poco, ¿verdad?, está esa discrepancia, porque este programa, como es un podcast, lo pueden estar escuchando muchísimo después, pero un poco para dar el contexto, ¿verdad?, todo esto surge... el elemento político está por todos lados. Primero, ¿verdad?, están los chismes de que hay peleas entre Tomás Rivera Schatz, presidente del Senado, y Norma Burgos. Así empieza un poco todo este revolú, y a raíz de eso, pues está esa lucha pequeña, y surge la noticia. El senador Aníbal José Torres saca a relucir que existe un mensaje, un chat de WhatsApp en el que aparentemente, aparentemente sucedió, funcionarios del gobierno estuvieron, incluyendo el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Rafael Ramos, estuvieron involucrados y pidiendo opiniones de cómo decidir casos y todo ese tipo de cosas. A raíz de eso, la Secretaria de Justicia, por presión pública, en particular del presidente del Senado, recomienda, ¿verdad?, o refiere a varios funcionarios del gobierno para el panel del fiscal especial independiente. En última instancia, solo el FEI solo decide darle paso al caso, ¿verdad?, a la querella en contra de Rafael Ramos, lo cual crea suspicacia, y la Secretaria de Justicia públicamente surgió que estaba inconforme con dicha decisión, y empiezan unas peleas poco comunes, ¿verdad?, y unas expresiones poco comunes de la Secretaria de Justicia con respecto al FEI. Entonces sale a relucir que el FEI dice, además tenemos una investigación colateral que involucra a justicia. Y un poco luego dice el FEI que va a acusar a la secretaria sin decir por qué. El gobernador entonces releva de sus funciones sin sacarla, sin destituirla. Y básicamente ahora, en el momento que estamos grabando, no la han acusado, pero eso es lo que está sucediendo. Le pregunto, ¿es común eso de que se releve a un funcionario constitucional, al secretario de Justicia, pero no está destituido? Tampoco es que se esté recusando de un caso en particular, sino que ¿qué es eso de que le releven de sus funciones temporalmente? Bueno, verdaderamente, pues todos nos hemos quedado un tanto sorprendidos con la forma en que se maneja. Yo creo que la acción que se toma, me parece, que responde a una estrategia para evitar tener que
presentar otra persona a la confirmación por parte del Senado. Recuerda que un nuevo secretario de Justicia pues se podría designar a alguien sustituto, pero solamente por un término de la legislatura. Tenemos un caso famosísimo, el caso de López Nieves. Por la sesión y la duración. Sí, yo trabajé en ese caso en el origen. Con el famoso bufete de Marcos Ramírez entonces. Y obviamente, sí, es un tanto extraño. Yo creo que responde más a ese interés del gobernador de no tener que presentar una nueva designación que tenga que pasar el crisol de consejo y consentimiento del Senado. Y como si fuera poco, ahora surgen imputaciones serias. En el periódico salió recientemente de conducta que pudiera ser constitutiva de conducta antiética sobre la presidenta del panel de fiscal especial independiente, Coto Vives. Le sigo diciendo Coto Nieves, pero es Coto Vives. Coto Vives. Sobre que tenía contratos con ATSEF mientras era presidenta del panel especial independiente, o que también estuvo inmiscuida en una serie de emails. Y de hecho en la noticia mencionan al secretario César Miranda de que a la oficina del Contralor le envía unos emails. ¿Usted recuerda qué sucedió? Si usted recibió esos emails, ¿y qué sucedió con ese asunto? Sí, claro que sí. Recibí referido de la oficina de la Contralora. Se evaluaron, se entendió que había unas disposiciones que podían ser constitutivas de violación a la ley de ética, y se refirió el asunto a la Oficina de Ética Gubernamental, acto que ya la propia Contralora había hecho también por su parte desde el 2014. O sea que hay dos referidos sobre el mismo asunto. Igual, si recuerdo correctamente, en el referido yo me inhibí, lo hizo el subsecretario Ortiz Carrión, porque hay otro elemento que no se conoce mucho, que es que hay un equipo anticrimen en el país que normalmente nos reuníamos cada 2 semanas, del cual la presidenta del FEI forma parte la directora de la Oficina de Ética, participa el director del FBI, participa la fiscal federal, participa el secretario... Una task force, por llamarla de alguna forma. Sí, entonces pues obviamente uno tratando de mantener el balance y que esas funciones puedan continuar sin que tengamos que mirarnos mal ni unos ni otros. ¿Y en qué quedó eso referido? ¿En qué quedaron? ¿Qué sucedió? No han sido resueltos. No han sido resueltos hasta donde tengo conocimiento por la Oficina de Ética. Que era a quien correspondía atender ese tipo de imputación. Claro, a la Oficina de Ética, Zulma Rosario es quien la dirige hoy día. La licenciada Zulma Rosario es la directora de la Oficina de Ética. Ese caso tiene otra circunstancia muy particular, que es que en justicia entendimos que no debía ser referido al FEI, porque hay 2 imputados por otras acciones que se cometieron en la agencia. Y entonces queríamos nosotros mismos en justicia llevar la acusación contra estos imputados. Y ahí se dio una disputa entre la oficina del FEI y el Departamento de Justicia, porque nosotros entendíamos que en la medida en que había habido una vinculación de la presidenta con eventos anteriores en las mismas agencias de los implicados, pues que en verdad no debía haberlo. Y que me imagino que los tribunales decidieron... Eventualmente se decidió que la oficina del FEI lo viera. A mí me parece que equivocadamente... ¿Y ella era una de las imputadas? No. ¿Por qué? No. Okay. Pero había trabajado en la agencia donde dirigía uno de los imputados, y entonces había un conflicto en ese sentido. Eventualmente el tribunal decidió que el FEI viera el caso. Y entonces, justo antes de comenzar a grabar esta entrevista, sale una noticia
que reportan en Guapa de que un juez de Caguas, que es el esposo de la actual secretaria de Justicia, aparente y alegadamente, como decía una figura por ahí, citó o trató de intervenir de alguna forma o emitió unas citaciones aparentemente contra algunos de los policías o figuras que están participando de la investigación o del caso, posible el caso contra la secretaria de Justicia. Y sí, eso no se puede hacer. Bueno, acaba de suceder, pero ¿qué le parece? Que no sé ni cómo preguntar, ¿le parece algo descabellado, no? Bueno, en caso de que haya sucedido. Sí, es como lo describes, ciertamente es algo insólito, increíble, pero no debemos pasar juicio hasta que sepamos exactamente qué ha ocurrido, ¿verdad? Con el juez, que por cierto es una persona muy reconocida como un excelente abogado en su práctica y un buen juez. Así que eso acaba de salir, yo sé lo que tú sabes, bueno. No sí, tenemos los detalles, y un poco me ocurre lo mismo que con la imputación a la secretaria, es que yo no puedo opinar cuando no sé de qué la van a acusar. Sí, yo creo que es algo responsable, ciertamente. Claro. Lo que sí es que si Guapa saca esa... ¿verdad? La noticia está basada en 2 informes de la policía con nombre y apellido y ¿verdad? Es una noticia que aparentemente es bien seria y un poco me resulta curioso que hasta ahora la secretaria de Justicia no ha renunciado y de nuevo no sabemos por qué se le va a acusar, si tiene que ver con la interferencia con un robo que hubo con su hija o algo, que son puros chismes. Pero esto parecería, si esto ocurrió, pues parecería quizá un catalizador adicional para esa renuncia, pero... No, sería insólito verdaderamente. Hay que esperar a ver qué ocurre y como bien dijiste ahorita, las personas que van a ver este programa pues ya sabrán, cuando lo vean sabrán más que lo que nosotros sabemos en este momento. Voy a hacer todo un trabajo duro por sacarlo lo antes posible porque sí, pero necesitamos esa reacción de alguien que había estado allá adentro. Así que vamos a dejar ese tema por ahora y vamos a hablar de cositas más de su cuatrenio. Más llevadera, sí, ya pasó lo difícil, secretario. Pues lo primero que le quería, una pregunta así más general que le quería hacer es que, siendo usted el primer secretario de Justicia que pasa por este programa, esperemos a lo mejor no el último, ¿cómo se siente ser secretario de Justicia? ¿Cómo es eso? Fíjate, Andrés, es un cargo muy grave en términos de la función que uno tiene que ejercer, delicadísimo. Hay que estar en un proceso continuo de lograr un balance, porque pues el país está muy politizado y obviamente pues uno tiene que hacer todo el esfuerzo por tratar de mantener una imagen de balance en todas las cosas que atiende. Así que es un cargo difícil. Lo otro, pues, el secretario maneja todo el sistema acusatorio del país, en todos los distritos del país, con 300 y tanto, casi llegando a 400 fiscales a través de todo el país. Pocos secretarios han sido abogados criminalistas. Yo no lo soy ni remotamente. Y ahí pues tienes que descansar mucho en la aportación que te haga el jefe o la jefa de fiscales. Y es curioso porque la gente, el público en general, siempre asocia al secretario o la secretaria de Justicia con esta figura del procesamiento criminal, por razones obvias. Pero en realidad va mucho más allá que el procesamiento criminal. Muchísimo más allá. De hecho, comentábamos antes de comenzar esta entrevista de los múltiples eventos que ocurrieron durante los 3 años que están allí, porque se trató de un cuatrenio muy particular y muy difícil. Cuando yo llego a asumir la secretaría, lo primero que me toca resolver o atender es el tema de la reforma de la policía, que es un tema instigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Y básicamente, pues, la persona finalmente elegida, la seleccionamos, que era Claudio, que sigue manejando el tema de la reforma, pero a mí me interesaba muchísimo lograr esa reforma, porque creo que es fundamental para lograr un entendimiento más cabal de los derechos civiles en el país y de lograr una integración de policía y comunidad, de manera que se logre un sentido de seguridad mayor en la gente del país. Así que le puse mucha atención. Me cae el tema de la deuda. La última emisión, como te contaba, la última emisión se hizo siendo yo secretario, que fue la emisión de 3.500 millones. Pasamos un juicio sumamente riguroso. Me tocó luego comparecer al proceso investigativo que ordenó la Junta de Control Fiscal por el bufete Cobre, no recuerdo el nombre completo, y explicar cómo fue. Y muchas otras cosas, ¿verdad?, que tuvimos que afrontar. La propuesta de la reforma contributiva, que no pasó, como recordarás, pero que dio lugar a un acuerdo para un IBU de 11.5, que es el que estamos pagando, y que yo fui invitado por el gobernador para comparecer y me significó una querella por parte de un par de políticos que tuve que contestar. O sea, para que veas cuán... Y no ha mencionado un pequeñito detalle que se dio bajo ese cuatrienio y bajo cuando usted era secretario de Justicia, que es la decisión de Sánchez Valle. Mira, ese es un caso particularísimo, verdaderamente sumamente interesante para mí, de un balance filosófico importante. Yo no soy creyente en la doble posición. Yo creo que un ser humano no debe ser acusado por el mismo delito, independientemente de si ese delito se ha cometido en el medio de dos soberanías puras. Si ocurrió un delito en la misma línea de frontera entre Colombia y Venezuela, digamos, o lo acusa Venezuela o lo acusa Colombia, pero no dos veces. Yo coincido totalmente. Sin embargo, el caso presentaba una oportunidad única de ver si había un rayo nuevo de luz con relación a la situación del estatus de Puerto Rico. Y lo echamos hacia adelante y logramos que el Tribunal Supremo emitiera el certiorari que solicitamos, lo cual es dificilísimo. Como hemos hablado, de 8.000 solicitudes de certiorari, en el Tribunal Supremo se adjudican 80, el 1%, y Sánchez Valle logró eso. Sánchez Valle se presta a una serie de interpretaciones como ha ocurrido en el país, porque por un lado se hace un reconocimiento del gobierno propio, pero por otro lado hay un reconocimiento categórico de que Puerto Rico sigue sumido bajo las disposiciones de la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. Y secretario, ¿cómo...? Es que hay tantas preguntas, porque por un lado está el elemento como abogado. Yo, ¿verdad? Y como abogado joven, pues tener esa oportunidad, ¿verdad? Si fuera usted como diablo, 2 casos expedidos por la Corte Suprema de los Estados Unidos y 2 casazos en términos legales, uno federal, uno de Puerto Rico, uno constitucional, otro estatutario, uno que va a la médula de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos, y el otro que tenía que ver con la deuda, que tenía los buitres por un lado haciendo campaña, una cosa fenomenal. Entonces, en términos políticos, lo que ello representa para Puerto Rico... ¿Te refieres al caso de la quiebra criolla? Al caso de la quiebra criolla, por supuesto. Que también recurrimos al Supremo, claro, en ese caso, vía el Tribunal de Apelaciones de Boston. En el caso Sánchez Valle es vía certiorari del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y también se emite un certiorari, 2 certioraris logrados en un mismo término.
es insólito, es casi increíble que ocurra y lo logramos. En ese caso, yo creo que lo que motiva que el Supremo en verdad emitiera el certiorari es la grave injusticia que se cometió con Puerto Rico al excluirlo del beneficio que pudiera significar para el país para atender su deuda, al excluirlo del Código de Quiebra de los Estados famoso Unidos, capítulo 9. 1984. Y obviamente pues Puerto Rico quedó totalmente desprovisto, no tenía alternativa, por eso se legisla la quiebra criolla. Es interesante la vista y la celebración de este caso en el Tribunal de Apelaciones y la participación del juez Torruellas, como lo recordarás. Entonces, bueno, pues nada, son dos eventos que consumen la vida diaria a cualquier secretario en ese momento. Tú estuviste por Washington, coincidimos en algunas de las visitas y nada, y sabemos el resultado. Aquí estamos. Simultáneamente promesa. Sí, un evento histórico para el país en términos... 3 eventos en junio del 2016 se resuelve Sánchez Valle. Se aprueba promesa sí. Varios días más tarde. Siempre he pensado que hay un vínculo, sin duda, entre una cosa y la otra. Es una cuestión de días, la aprobación. E inmediatamente posterior, también en junio, si recuerdo correctamente, el caso de la quiebra criolla. Así que, ¿qué te puedo decir? Pues es un escenario de pesadilla para un secretario de Justicia en esas circunstancias. Y de pesadilla, pero a la vez de una gran satisfacción de pensar que estás atendiendo asuntos que no se repiten de ordinario, asuntos especiales, y que lo estás haciendo en representación de tu país, verdaderamente es algo que te entusiasma, te llena de emoción. Y ambas decisiones, por supuesto, como sabe todo el que nos está escuchando, están íntimamente vinculadas, particularmente Sánchez Valle, vinculadas a la manera en que uno haya interpretado esa relación política y su visión política, ¿verdad? Y su interpretación constitucional de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. O sea, que uno puede estar en desacuerdo o de acuerdo con lo que se haya decidido formalmente, pero dos cosas. Yo no culpo al gobierno, ¿verdad? La decisión del gobierno de llevarlo hasta las últimas consecuencias, y yo pienso que es mejor tener una certeza que no tenerla. Y si yo lo que siempre he dicho es que estas decisiones ayuden a abrir ojos o a tomar decisiones, independientemente si se hayan tomado bien o mal, que se quede claro cuál es la postura del gobierno de los Estados Unidos, y la pregunta es qué vamos a hacer a raíz de esas decisiones. Pero me interesa saber cómo reaccionó, si usted quiere entrar en eso, ¿verdad? El gobierno y ¿verdad? Y después de todo el pueblo popular ante esas decisiones, que si hubo si echaron alguna culpa o algo por el estilo, o cómo eran esas reuniones, fíjate, si usted quiere entrar en eso. Las reunioes preparatorias fueron muy, muy interesantes. Contábamos con un excelente abogado de Estados Unidos que nos acompañó, Chris Landau. Chris Landau de Kirkland. Sí, excelente. Y obviamente aquí se creó un equipo de trabajo que participamos muy intensamente en todo el proceso de preparación de los alegatos y lo demás. Verdaderamente el caso había que llevarlo porque era una gran oportunidad casualmente de terminar de definir qué somos en la relación jurídico-política con los Estados Unidos. Y yo creo que ha arrojado mucha luz. La llegada de promesa, yo creo que completa de alumbrar el camino, por ponerlo de alguna forma, en términos de qué somos en esa relación política con los Estados Unidos y en el ámbito jurídico. Y yo creo que todo esto
si pudiéramos analizarlo de manera desapasionada. Difícil esa tarea, esa aspiración. Yo sé que es difícil, pero si pudiéramos hacer ese esfuerzo, los puertorriqueños y puertorriqueñas, verdaderamente tendríamos que llegar a una conclusión inexorable de que Puerto Rico no les resta otra alternativa que moverse a una definición ya categórica de su relación con los Estados Unidos. Yo creo que Sánchez Valle apunta en esa dirección, yo creo que Quiebra Criolla apunta en esa dirección, pero el acento final es promesa. Y aquí estamos en un debate diario sobre promesa, pero un debate tímido que se aísla en ocasiones de la letra de esa ley. La letra de esa ley es contundente. Es dura, coincido. Es durísima. Y los poderes que adjudica son unos poderes que no vas a encontrar en una relación que no sea colonial. Yo creo que sencillamente no podemos seguir pretendiendo tapar el cielo con la mano y aceptar esa realidad y trabajar con ellas. Yo creo que ese es el reto político, y no solamente político, sino jurídico y también administrativo, que como país tenemos que afrontar, independientemente de si usted cree en la estadidad, en la independencia, en el Estado Libre Asociado, tiene ya que ir pensando en qué forma, qué giro usted le va a dar a ese concepto, porque obviamente ha sido impactado severamente por estas circunstancias. Nada más que añadir, qué bueno que salga de usted, porque, ¿verdad? Y no de mí, porque coincido totalmente. Ya culminando, salimos de lo quisquilloso, pero sí yo quería preguntarle en términos generales, licenciado. Mientras desde que yo tengo uso de conciencia, como dicen, y he ido creciendo, algo que a mí me ha molestado mucho o dolido mucho, es que en ocasiones es el gobierno federal el que acusa, ¿verdad?, en estos casos grandes de corrupción a nuestro gobierno. Y yo lo puedo entender, siempre no es que sea federal, sino que es el de arriba y el, como dicen en inglés, who watches the watchman, ¿verdad? Siempre, pero ¿qué pasa? Que en ocasiones el gobierno federal, el Departamento de Justicia, en ocasiones, por la razón que sea, pues lo vemos tímido, o tiene que ser ese gobierno federal el que haga esas acusaciones de corrupción grandes, porque yo pienso, ¿verdad?, con mucho respeto, que eso es un cantazo a quien ocupa la silla en el Departamento de Justicia, porque dice contra, eso lo debía haber hecho yo. ¿Qué usted piensa al respecto? Bueno, mira, sí, hay una preocupación genuina. Yo creo que el departamento tiene que ser más dirigente, quizás más agresivo en la forma de encaminar las investigaciones en el país, de manera que pueda llevar a cabo este tipo de acusación. Para eso hay que seguir lograr más independencia para la operación del departamento. Yo creo que esa vinculación que lamentablemente en el transcurso del tiempo se ha tenido del departamento con el área política, con el partido de turno y lo demás, ha ido mermando su capacidad para poder entrar en ese tipo de investigaciones que son más sensitivas en términos políticos. Y ahí, pues, el Departamento de Justicia Federal y su operación en Puerto Rico, en nuestro caso la jefa de fiscales en Puerto Rico, pues hacen un trabajo, hacen una investigación. Yo participé con ellos en muchas de esas investigaciones, o no en las investigaciones, pero sino en lo que iba a ocurrir con relación a ese tipo de asuntos. Pero también te tengo que decir, Andrés, no es exclusivo de Puerto Rico. Si vas a los Estados Unidos, yo encuentro que la inmensa mayoría de las acusaciones
que se dan a nivel político en los Estados Unidos también son conducidas por el Departamento de Justicia Federal. O sea que parece que es el watchdog, claro, que está sobre las diversas jurisdicciones para velar por este tipo de conducta de funcionarios públicos. Y por supuesto que no está exento de crítica tampoco, porque no es que no se haya ejercido ese poder federal de una manera selectiva en ocasiones, o de manera política, o históricamente en ocasiones no se haya querido, por ejemplo, el caso de Carlos Muñiz Varela, a quien le dedicamos un episodio aquí, y otros casos donde ciertamente la actitud del gobierno federal no ha sido la de esclarecer. Bueno, claro, Muñiz Varela es un caso que conozco bien porque lo trabajamos y al marcharme del departamento dejamos un informe muy exhaustivo. De hecho, lo único que dependía para poder acusar en ese caso era lograr el testimonio de un confidente, o no sé si era un confidente o una persona empleada por el Departamento de Justicia Federal, y logramos la entrevista de muchas de las personas que participaron. Hay un informe, yo creo que como de 600 páginas, que cubre todo el proceso investigativo que llevamos a cabo, incluido fuera público. de Puerto Rico. No, es un informe del departamento. Obviamente, como no es una investigación cerrada, pues posiblemente no va a estar accesible al público, pero definitivamente lo compartí personalmente con el hijo de Muñiz Varela, con quien me reuní en varias ocasiones, y con otras de las personas. Sí, Ricardo Fraga, Raúl Álzaga. Correcto. Y ellos estuvieron aquí y han dicho que en los últimos años el Departamento de Justicia de Puerto Rico, contrario a lo que sucedió, ¿verdad?, hace décadas, pues ha estado más dispuesto a hablar, pero como ellos dijeron aquí en este programa, según ellos, si el gobierno federal y el Departamento de Justicia Federal no deciden cooperar y soltar esa información, pues un poco complicado llegar a... Bueno, fíjate, yo tengo que decir que yo logré una buena colaboración del entonces director del FBI, Carlos Cáceres. Me consiguió mucho acceso a información que utilizamos posteriormente, y fue lo que nos sirvió para adelantar Douglas Leff también colaboró con nosotros en la etapa final que dirigí durante mi administración de esta investigación, y yo creo que la investigación está sumamente adelantada, con figuras identificadas, con nombre y apellido, y su participación, y cómo fue. No hay ese punto que pueda inducir a una erradicación. Esto es un asesinato, esto no prescribe. No sé en este momento si el departamento ha continuado con la investigación o no. Esperemos que sí. Pues, licenciado, nosotros al final del programa solemos tener una sección más jovial, le llamamos el bono, donde hablamos de otros temas más livianos. Yo tenía un bono bien chévere aquí, que era sobre la pelota infernal, mira mami, invernal, no del infierno. Y porque había leído que usted fue administrador de los Gigantes de Carolina, no me quedaba claro si todavía lo era. Me dijo que no. No, ya no lo soy. Te tengo que decir que fue... ¿Cómo fue ese cambio? Yo había salido del Departamento de Justicia, estaba trabajando, pero me llamó Héctor Rivera Cruz, entonces presidente de la Liga, me pidió que le diera una mano porque no había nadie a cargo del equipo de Carolina. Y fue una experiencia nueva para mí, aprendí muchísimo de cómo... A mí me encanta el deporte. A mí también. Me encanta el deporte. Y Adriana, que no está aquí hoy, pero también. Y te quiero decir que montamos un trabuquito bueno en Carolina, bien bueno, aunque teníamos nada de dinero, logramos retener a los mejores jugadores, y entonces le abrimos espacio a una serie de jugadores jóvenes que verdaderamente nos sorprendieron a todos. Y ahí están los Gigantes.
dando pelea, y ese es básicamente... Creo que está en segundo hoy, en el momento que estamos grabando. Han estado primero, y yo, de haber sido toda mi vida fanático del Ponce Leones, pero habiendo desaparecido de la liga, pero hoy te tengo que decir que soy fanático de Carolina. Pues Carolina puede llegar segundo, porque yo soy cangrejero, y vamos, los cangrejeros van a llevarse ese título, pero Carolina puede llegar segundo. Adriana es de Bayamón. Bayamón no está en la liga, y aquí recientemente tuvimos a Edwin Irizarry Mora, y él es de Mayagüez. No, esos son creyentes fervientes en los indios de Mayagüez. A mí, pues me duele que Ponce no esté en la liga. Hay que hacerle un llamado a la alcaldesa para que Ponce vuelva a la liga, porque la verdad que siempre fue un trabuco bueno. Pues digo, yo no sé si Carolina está segundo o tercero, pero pueden llegar Santurce primero, Carolina segundo, Cagua, que es la que han estado repartiendo el bacalao en años recientes, que llegue tercero, y los indios de Don Irizarry Mora, pues que se queden en el sótano. Cagua está último en este momento. Sí, lo sé. Sí, pero cuidado, que tienen un equipazo. Y tampoco te puedes tú hacer de muchas ilusiones, porque esto está empezando. Ahora la liga, el torneo pasado fue con 18 juegos, pero este torneo es 34 juegos, creo. Otro equipo, pero es chévere, y es chévere que la gente lo sigamos y lo apoyemos, porque en un momento dado la Liga Puerto Rico, ¿verdad? La Liga de Puerto Rico, quizá después de las ligas mayores, a lo mejor era la segunda mejor liga del planeta. Pues aquí jugaba Reggie Jackson. Aquí jugó la crema innata de los que luego brillaron en las grandes ligas, y muchísimos de los que hoy están en el Salón de la Fama del béisbol en Estados Unidos. Esta liga, por décadas, posiblemente fuera de las grandes ligas, y después de Cuba no estar, porque también Cuba tenía lo siempre Cuba. Pues yo te diría que la Liga de Puerto Rico era lo mejor que había fuera de la Liga. ¿Y qué le parece eso, licenciado? El hecho de que, ¿verdad? Ciertamente no son los mismos tiempos y no es la misma liga. Ese día, voy a decirlo yo, ¿verdad? Ese deterioro quizás ya sea en el apoyo, en la calidad pues, ¿qué le parece? ¿O difiere? Pues fíjate, yo lo veía venir. Cuando comenzaron a transmitirse los juegos de Grandes Ligas, la televisión ha tenido mucha influencia aquí en muchos aspectos, no solamente en el del béisbol. Entonces la gente comenzó a hacerse fanáticos de equipos de Estados Unidos. Es la globalización. Sí. En todos sus ámbitos. Correcto. Y entonces, pues, encontrarás mucha gente en la calle que te hablan más de los Yankees o de Boston o de una serie de otros equipos importantes de Estados Unidos que de lo que ocurre en Puerto Rico. Así que los que seguimos siendo fieles a la pelota boricua, pues tenemos que seguir apoyando esta liga. A ver si reverdece. También ha ocurrido que con los altos salarios y los requisitos establecidos por los equipos de Grandes Ligas, y tuvimos que lidiar con ese aspecto también, con Major League Baseball, pues entonces no permiten que jugadores prospectos buenos puertorriqueños vengan a jugar a Puerto Rico. Y hubo muchos encontronazos. Por ejemplo, pues los parques de Puerto Rico tienen que pasar la inspección de Major League Baseball para poderlos usar, para poder permitir a jugadores activos en los Estados Unidos que jueguen en Puerto Rico. Así que todas esas circunstancias han ido también burocratizando lo que era el deporte más refrescante que teníamos en el país. Pero seguimos disfrutándolo, lo que tenemos es bueno. Sí, y que vivan los cangrejeros. Pues licenciado, le agradezco muchísimo, y Adriana también, aunque no está aquí, la que se lo agradece, que haya estado con nosotros, un programa, ¿verdad?, con una línea política particular, independentista, y le agradezco que como funcionario, ¿verdad?, que ha estado en las altas esferas del gobierno, haya compartido un ratito conmigo y me haya aclarado y hablado de las interioridades de ese mundo. Claro. Así que muchas gracias. No quería terminar sin decirte que otro de los casos que nos llenaron de satisfacción en el que tú como abogado tuviste participación fue aquel famoso caso donde luego de mucho esfuerzo el gobernador nos autorizó a comparecer al circuito de apelaciones de Boston a favor
del matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo creo que ese caso significó un giro humano significativo para un sector que por décadas fue marginado y privado de derechos en el país. Y fue uno de los mayores logros en el plano emocional que tuvimos durante ese abreviado cuatrenio de 3 años. Sí, pues muchas gracias. Mi experiencia allí en justicia fue muy buena como abogado joven, sobre todo esa oficina de la oficina de la Procuradora General, de verdad bregamos con todo tipo de escritos apelativos. De verdad que es una gran oficina, una gran experiencia. La realidad, ¿verdad?, de nuestro gobierno y nuestra situación económica, pues a veces ciertamente no son los trabajos mejor remunerados, y es difícil uno con una familia, con un hijo y además, pero es un lugar de aprendizaje genial, y al que los abogados jóvenes que tengan la oportunidad de pasar por ahí, bueno, jóvenes o viejos, trabajar para el Departamento de Justicia, ya sea en apelaciones o en litigios, es una gran experiencia que, aunque no te dé los billetes que te da Torrey u otros lugares, ciertamente te da unas experiencias que no te dan. Por allí han pasado grandes personalidades de la profesión legal puertorriqueña, que nos enorgullecen, entre ellos Nirita Vientos Gastón, que fue una de las primeras mujeres, si no la primera, que trabajó para el Departamento de Justicia, y otros grandes abogados han pasado por allí. Yo creo que el Departamento de Justicia nos dignifica y, a mi entender, es la mejor clínica legal que tiene el país para cualquier abogado joven que quiera desarrollarse. Y por cierto, ya que mencionas la Procuraduría General, fue un orgullo trabajar con Margarita Mercado, la verdad que es una súper procuradora. Muy bien. Y el equipo que formó con ustedes, excelente. Muy competente, muy, ¿verdad?, en su trabajo, y muy curioso porque tuvo muchos casos importantes, de los que algunos de los que hemos discutido y otros no, muchas vistas en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, cosa que no es común. Claro. O sea que como uno como abogado fueron unos años bastante interesantes. Las argumentaciones de Margarita son famosas en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, porque la verdad que fueron candentes todas. Y algunas de ellas transmitidas, cosas que tampoco el país estaba listo, acostumbrado a eso, así que... Bueno, en síntesis, yo tengo que decirte que son 3 años que me enorgullecen, me llenan de satisfacción, y servirle a tu país siempre es una satisfacción. Yo creo que todo persona, abogado, profesional joven debe responder al llamado del país cuando le llega. Mismo. Y esperamos que, ¿verdad?, que no caiga en un escándalo, porque los secretarios de justicia recientes han caído en mucho escándalo antes y después de usted, así que esperamos que todo siga bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Cómo no. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente al licenciado César Miranda por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube. Y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.